Hola, muy buenos días. Espera. Ahora sí. Ahí sí, perdón. Perdón, hay un tema técnico. ¿Se escucha bien ahora? Doina, ¿estás por ahí? ¿Se Se escucha escucha bien? bien, Consu, sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta nueva oportunidad de webinar, ¿cierto? Que este ciclo de webinar que estamos realizando desde la Dirección de Asistencia Técnica del INTA de la Universidad de Chile. El día de hoy tengo la oportunidad de presentar a una excelente profesional que tenemos acá en el INTA, ¿cierto? Con este tema que yo creo que es de mucho interés. Muchas personas respondieron a conectarse en esta oportunidad. Importante mencionar de que vamos a grabar esta sesión y la idea es que puedan visitar, si quieren recordar alguna de las menciones que se van a desarrollar en este webinar, en nuestro canal de YouTube de la Dirección de Asistencia Técnica del INTA, donde también van a encontrar otra información. ¿Ya? Saluda al plato de tu mascota. Hoy día nos acompaña Doina Solís Jiménez. Ella es médica veterinaria, doctora en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, académica e investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile y investigadora en temáticas asociadas a microbiota y nutrición animal. Así que te dejo el escenario, Doina, para que nos presentes hoy. Muchas gracias, Consu, por la presentación y por la invitación a darles este webinar. Yo sé que tal vez muchas de las personas que están conectadas no son médicos veterinarios, entonces uno de los objetivos de este webinar no solo es hablarles del mejor tema que existe en el mundo, que son las mascotas, sino también enseñarles este webinar de forma que sea muy visual y fácilmente entendible. Entonces, espero lograr este objetivo por medio de esta presentación. Y en primer lugar, quería contarles, porque obviamente aquí vine para hablarles sobre ciertas estrategias y ciertos puntos importantes que debemos considerar cuando nosotros pensamos en seleccionar el alimento de nuestras mascotas. Y es por esto que primero quiero presentarles cuáles son los principales tipos de alimentos que nosotros como propietarios, otros propietarios utilizamos ya no dije nada, frecuentemente con nuestras mascotas. Entonces, a partir de esto, quiero enseñarles en el 2026, de hecho en mayo del 2026, un grupo de veterinarios de Alemania realizó una encuesta muy grande. En realidad el objetivo principal era ver cuál era la aceptación de los propietarios por diferentes tipos de fuentes de proteína en la inclusión de los alimentos para sus mascotas. Pero en esta gran encuesta que ellos hicieron, le preguntaron a los propietarios justamente cuál es el principal tipo de alimento que le dan a sus mascotas. Entonces, nosotros podemos observar en esta figura que tenemos aquí a la derecha, los diferentes tipos de alimentos que pueden ser utilizados para las mascotas, por ejemplo, wet food, alimento húmedo. También podemos ver alimento casero, incluso aquí vemos en esta columna alimentos crudos que son parte de lo que podemos llamar como alimentos alternativos o no convencionales. Y podemos ver acá los alimentos extruidos, secos, incorrectamente llamados pellet, que se suele utilizar mucho ese término. Pero lo que yo quiero que observemos acá es que las respuestas de los propietarios de perritos están representados en tonalidad azul y de los gatitos está representado en tonalidades anaranjadas, cafecitas. Y a la fecha, lo que los propietarios reportan es que principalmente alimentan a sus mascotas con dietas secas, principalmente los gatos aquí como en tipo anaranjado y los perritos en azul y alimentos húmedos. También lo vemos acá, principalmente los propietarios de gatitos son los que reportaron que utilizan este tipo de dieta, pero vemos que también ha ido en aumento y de hecho lo sabemos todos a lo largo del tiempo el uso de dietas no convencionales como las dietas crudas que podemos observar acá. Entonces, después de ver esto, cómo alimentamos a nuestras mascotas y, por supuesto, después de que los investigadores se dieron cuenta de este aspecto, también hicieron otra pregunta. ¿Qué buscan los propietarios? ¿Qué es importante para los propietarios a la hora de seleccionar un alimento para sus mascotas? Lo que los propietarios principalmente reportaron es que se fijan o le dan principal importancia a lo siguiente. Primero, el contenido de carne. Y de hecho, cuando hablamos del contenido de carne, también lo voy a explicar más adelante, pero por ejemplo es cuando un propietario analiza un envase y analiza la lista de ingredientes, cuáles de esos ingredientes o materias primas representan carne como tal. En este sentido,
Podemos ver aquí en estos iconos que principalmente los propietarios de gatitos les importa más el contenido de carne que en el caso de los propietarios de perros. En segundo lugar, el contenido de granos. Si un alimento tiene o no tiene granos, eso también es un factor muy importante para que los propietarios seleccionen el alimento de sus mascotas. Y el tercer punto importante para los propietarios fue el contenido de proteína. Por ejemplo, más proteína, un 60% de proteína versus un 10% de proteína. Los propietarios lo ven como algo sumamente importante para decidir compro este alimento o no compro este alimento. Entonces, en este sentido, yo me quiero enfocar principalmente en lo que sería el contenido de carne y el contenido de proteína que van muy de la mano. Y en realidad quiero contarles si en realidad fijarse en estos factores es realmente importante para que los propietarios tomen esta decisión de adquirir un alimento o no adquirir un alimento. Yo les puedo decir a ustedes que tenemos un alimento, vamos a una veterinaria, vamos a un pet shop, a una tienda que vende alimentos para mascotas y aquí tenemos un envase, tenemos un alimento. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Nosotros podemos observar, por ejemplo, la lista de ingredientes en la etiqueta. Podemos observar el contenido aproximado de nutrientes, que eso se llama el análisis garantizado. Y ya les voy a dar un ejemplo al respecto. O, por ejemplo, en algunos alimentos, no en todos, podemos analizar lo que vemos acá, que es el contenido energético. Pero, ¿qué es lo que no podemos ver? A partir de esta lista de ingredientes que nosotros estamos viendo en el paquete, o por ejemplo el contenido aproximado de nutrientes, lo que nosotros no podemos observar es, por ejemplo, qué tan digestibles son estos nutrientes, qué tan biodisponibles y la suficiencia nutricional. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de digestibilidad, es cuántos de estos nutrientes son digeridos y absorbidos por la mascota. Y cuando hablamos de biodisponibilidad, estamos hablando de cuántos de estos nutrientes quedan disponibles para que las mascotas puedan utilizarlas para sus funciones fisiológicas. Entonces, por supuesto, esto no nos los está entregando, es información que no estamos obteniendo a partir de la etiqueta. Otro aspecto importante que les mencionaba es la suficiencia nutricional. La suficiencia nutricional da cuenta de qué tan completo y balanceado es un alimento para las mascotas. Cuando yo hablo de completo y balanceado, estoy hablando de que todos los nutrientes están en un balance adecuado según las características de las mascotas, de acuerdo con su etapa de vida o condiciones particulares. Entonces, en realidad, lo que nosotros no podemos ver es sumamente importante para que nuestras mascotas reciban una correcta nutrición. Y aquí yo lo quiero ejemplificar, que quede bastante visual, que sea muy entendible. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, van a una veterinaria o un pet shop o donde ustedes puedan adquirir un supermercado incluso, un alimento y les pongo dos tipos de alimentos, alimento A, alimento B. El alimento A dice lo siguiente. Primeros ingredientes en la lista: carne fresca de vacuno, pechuga de pollo, vísceras. Perfecto. Alimento B. Les indican los primeros ingredientes: harina de pollo, gluten de trigo y maíz. Usualmente cuando yo hago esta dinámica con los propietarios, les pregunto, ¿cuál alimento a partir de los primeros ingredientes del envase ustedes escogerían rápido, sin pensarlo mucho? Y usualmente los propietarios lo que me contestan es definitivamente el alimento A, porque la calidad de los ingredientes es mejor, el alimento es mejor. Eso es la respuesta que yo usualmente recibo de los propietarios. Pero devolviéndonos a la dinámica de lo que uno realmente puede ver en el envase de un alimento y lo que no podemos ver, hipotéticamente hablemos de que el alimento A, perfecto, los primeros ingredientes pueden parecer súper buenos para la nutrición de nuestras mascotas, pero digamos que la digestibilidad de esta proteína es un 70%, mientras que la digestibilidad del mix de proteína que tiene el alimento B alcanza el 90%. Es mucho más digerible para las mascotas y por ende le aporta un contenido mayor de aminoácidos que pueden ser utilizados por el organismo de la mascota. Segundo punto, el alimento A fácilmente, y esto de hecho en la realidad sucede, puede tener un perfil de aminoácidos deficiente, mientras que el alimento B podría tener un perfil de aminoácidos completo. Y de hecho, cuando yo hablo de nutrición de mascotas, en realidad la gente, las personas consideran que lo importante es aportarle carne o aportarle proteína a las mascotas, pero en realidad lo importante no es la proteína, sino el perfil de aminoácidos que tiene esa proteína, principalmente los aminoácidos esenciales, que son aquellos que las mascotas requieren
especialmente para llevar a cabo sus funciones fisiológicas. Entonces, en este sentido, yo perfectamente puedo tener un perfil de aminoácidos completo con estos ingredientes del alimento B. Y otro punto importante es que puede ser que en el alimento A yo no tenga forma de demostrar su suficiencia nutricional, mientras que con el alimento B yo sí puedo demostrar la suficiencia nutricional o incluso son casas comerciales que están comprometidas con la salud, con el bienestar de las mascotas y que llevan a cabo controles de calidad para garantizar esta suficiencia nutricional. Incluso hay muchas casas comerciales que aprovechan otros recursos externos, por ejemplo, entidades externas a la empresa que corroboren que la suficiencia nutricional de ese alimento es adecuada y de esta manera pues obviamente formular un alimento que va a ser completo y que va a ser balanceado para las mascotas. Perfecto. Entonces, el orden de los ingredientes que normalmente muchos de estos propietarios leen en el envase y dicen, prefiero que el primer, segundo y tercer ingrediente sean tales, ¿en realidad refleja la calidad del alimento? Pues obviamente sabemos hasta este momento que la respuesta va a ser que no. Aquí les quiero contar algo importante y es que en realidad la lista de estos ingredientes que nosotros leemos en la etiqueta de un producto van ordenados en orden, valga la redundancia, decreciente de predominancia por peso sobre una base formulada, o sea, tal cual. Esto lo que significa es que el ingrediente que representa mayor peso, cuando se incorpora a la mezcla, va a aparecer primero. Y de hecho esto es algo legal. Eso está establecido por entidades como por ejemplo AFCO, por ejemplo FIRIAF, que son organizaciones que a nivel mundial establecen medidas, o no, no medidas, que establecen lineamientos para el etiquetado de los alimentos y que establecen, por ejemplo, los mínimos o los máximos necesarios de nutrientes que necesitan tanto perros como gatos. Eso es algo legal. Y de la misma manera, nosotros podemos observarlo en la norma chilena 2546, donde, como les mencionaba, bueno, la norma chilena indica que se debe declarar en orden decreciente por peso todos los ingredientes y aditivos que compongan el producto. Entonces es simple y sencillamente un orden por peso de la materia prima incorporada en una formulación. Para ponerles un ejemplo, eso es una fórmula real, de hecho de un estudio de Cargo From y de colaboradores del 2019. Y ellos la fórmula que utilizaron para los alimentos de mascotas incluía en primer lugar carne fresca de vacuno, aquí les puse los gramos, 150, seguido por papa, 130 gramos, seguido por garbanzos, 122 gramos. Entonces, como nosotros podemos ver en este orden, pues por supuesto como la carne fresca de vacuno pesa 150 gramos, va a estar ordenada en primer lugar de la lista de ingredientes. Pero aquí hay un aspecto muy importante, súper importante que tenemos que considerar. Así como yo les estoy presentando estas materias primas están en base húmeda, o sea, tomando como ejemplo la carne fresca de vacuno, que no sé si ven mi cursor por acá, a ver, acá. La carne fresca de vacuno tiene un gran porcentaje de humedad, un gran porcentaje de agua. Entonces, si yo considero que esta carne fresca de vacuno tiene alrededor de 70% de humedad, alrededor de 105 gramos van a representar agua. Y por supuesto, de esta forma como yo se los estoy presentando, no va a estar, estos ingredientes no van a estar representados de esta misma forma en el alimento o producto terminado que consumen las mascotas. En este sentido, cuando nosotros hablamos de un producto terminado, pues gran parte de esta humedad se retira y por supuesto podría cambiar el orden en el que están representados estas materias primas. Justamente si yo les digo a ustedes que les voy a quitar parte de esta humedad representando el producto terminado, producto final de las mascotas, se reordenarían estos ingredientes y justamente los primeros ingredientes como la carne fresca que estaban anteriormente van a bajar varios puestos. Ahora la carne fresca va a estar en el cuarto lugar. Por ejemplo, el pollo, la pechuga de pollo va a estar en el sexto lugar y así sucesivamente. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que pensar que la lista de ingredientes va en orden de acuerdo a cómo se van incorporando en la fórmula antes de su procesamiento. Y como les puse acá, posterior al procesamiento, cuando se extrae
Esta agua, pues por supuesto el orden de los ingredientes puede ser distinto. De hecho, acá, para los que tal vez estarán preguntando, ¿qué es esto? Esto es harina de su producto de pollo o su producto de ave. Y es un tipo de proteína que es muy concentrada y como lo ven es como polvito, es como deshidratado y por supuesto en la diapositiva anterior va a estar más abajo porque prácticamente no tiene humedad, entonces va a pesar mucho menos, dependiendo obviamente del porcentaje de inclusión en una fórmula de alimentos para mascotas. Ahora, a partir de esto surge otro detalle muy importante y es lo que hablábamos, en lo que los propietarios documentaron en la encuesta, de que ellos prefieren los alimentos dependiendo del porcentaje de proteína que tiene un producto. Entonces, otra actividad que yo suelo hacer con propietarios e incluso con médicos veterinarios es preguntarles si ustedes van también a una veterinaria y les ponen estos dos alimentos. Este es el análisis garantizado del cual yo les hablaba, que expresa los mínimos y los máximos de un nutriente en particular de un alimento. Si yo le digo a un propietario, tiene dos opciones, es un alimento, ambos son alimentos para adultos, para perros adultos, no quiero que se enfoquen tanto en el resto de los parámetros más que en la proteína cruda y observamos que el alimento A tiene un 40% de proteína, mientras que el alimento B tiene un 28% de proteína. Usualmente uno le pregunta a un propietario, ¿cuál de esos alimentos escogería? Y se van por el alimento A porque tiene más proteína, tiene 40%. El asunto es que solamente leyendo este porcentaje de proteína declarado en la etiqueta de un producto, no vamos a saber cuál alimento es mejor, no vamos a conocer la calidad de la proteína. En este sentido, nosotros tenemos que pensar de qué dependen las necesidades de proteína de nuestras mascotas y en realidad cuál es el mínimo que deberían consumir. Como les pongo en esta diapositiva, las necesidades de proteína de las mascotas dependen de diferentes factores, como por ejemplo, etapa de vida, estado fisiológico, van muy de la mano. No es lo mismo alimentar a un cachorrito, a un perrito muy chiquitito, incluso recién nacido, a alimentar a un perro adulto mayor. Punto número uno. Además, todos estos requerimientos de proteína, y aquí pongo como ejemplo proteína, pero son otros nutrientes en general, van cambiando también dependiendo de la actividad física de nuestra mascota. Nosotros hoy día sabemos que la tendencia de gatitos va en incremento, por suerte. Y sabemos que muchos gatitos son muy sedentarios, sobre todo después de la esterilización. Entonces, para estos gatitos es necesario adaptar su requerimiento energético e incluso adaptar el tipo de alimentación que está recibiendo. Otro aspecto es su salud. No es lo mismo que una mascota, un perrito adulto en condiciones de salud óptimas consuma un cierto porcentaje de proteína a que una mascota con enfermedad renal consuma esa misma proporción. Obviamente, son temas aparte que nos llevan a pensar en estrategias nutricionales distintas para una mascota sana y una mascota enferma. Y a partir de eso, entonces nos preguntamos, ¿cuál es el mínimo de proteína que requieren perros y gatos? Hay diferentes entidades, como yo les mencionaba, que establecen mínimos y máximos. AFCO trabaja principalmente en América y FIRIA principalmente en Europa. Estos mínimos de proteína que yo les estoy poniendo acá son los establecidos por AFCO. Y como podemos ver, para perros y para gatos adultos, el mínimo recomendado de proteína para que ellos sean capaces de obtener un pool, una combinación de aminoácidos adecuada para llevar a cabo sus funciones fisiológicas. En el caso del perro, el mínimo es el 18% y en el caso del gato adulto es un 26%. Pero vean lo que sucede cuando son chiquititos. En el caso de los perritos, los cachorritos necesitan al menos un 22% de proteína y en el caso de los gatitos, por ser lo que se llama hipercarnívoro o carnívoro estricto, necesitan mínimo un 30% de proteína. Entonces, conociendo estos mínimos de proteína que están declarados por diferentes entidades a nivel internacional a partir de diferentes estudios, es beneficioso que, tomando en cuenta el 18% mínimo que necesita un perrito adulto, nosotros agreguemos mucha más proteína a su alimentación solo por si acaso. Muchas personas piensan que más es mejor. Entonces, ¿será mejor agregar más proteína o comprarle un alimento a mi mascota que tenga el doble, el triple de proteína de lo que necesita? Bueno, lo que sucede en esta situación es que una vez que las mascotas obtienen el mínimo de proteína que requieren para llevar a cabo todas sus funciones fisiológicas, para obviamente aprovechar las funciones estructurales de la proteína, como
el recambio celular, la musculatura, etcétera, en realidad no es necesario seguir aumentando la ingesta de proteína. Lo que yo usualmente le digo al propietario, y que lo vemos aquí abajo, es que si la disponibilidad de aminoácidos supera las necesidades, estos son catabolizados y gran parte se va excretando por la orina. O sea, lo que yo le digo al propietario es que la orina de esa mascota es muy cara, porque en realidad mucha parte de esa proteína, pues como sabemos, no se almacena en forma de proteína y una gran parte es excretado, es eliminada a través de la orina. Además de esto, muchos propietarios le dan alimentos con mayor porcentaje de proteína a sus mascotas porque creen que sus mascotas van a empezar a desarrollar mucho músculo, pero eso no es así. En realidad, este exceso de proteína ni se almacena como músculo e incluso un exceso de proteína podría ocasionar ciertas alteraciones en nuestras mascotas, sobre todo en mascotas que son un poco más sensibles gastrointestinalmente hablando, como alteraciones digestivas tipo diarrea, flatulencia, entre otros. No sé si les ha pasado, pero de vez en cuando compramos un alimento que tiene mucho más proteína y nuestra mascota empieza con episodios de diarrea. Y algo particularmente importante que quiero que quede bastante claro porque nosotros o la mayor parte de los propietarios a cualquiera nos podría suceder, hay ciertos casos en los que las mascotas presentan una enfermedad, una alteración, pero es subclínica. Nosotros no nos estamos dando cuenta de que esa mascota está enferma porque no tiene manifestación de signos clínicos. ¿Por qué les pongo el ejemplo de ese gatito persa que está acá? Porque los gatos persa son predispuestos a una enfermedad que se llama enfermedad poliquística renal. Esta enfermedad lo que hace es que se van formando quistes en los riñones de los gatitos que muchas veces no manifiestan ningún signo clínico, pero que va deteriorando progresivamente sus riñones, o sea, llegan a presentar una enfermedad renal. Entonces, en el caso de estas mascotas que posiblemente sí están diagnosticadas o en realidad no diagnosticadas como tal, sino que sí están sufriendo de una enfermedad, pero no sabemos que la está sufriendo, pues obviamente alimentarlos con un alimento que tiene valga la redundancia, un porcentaje de proteína muy alto sí podría complicar su estado de salud e incluso podría complicar la progresión de la enfermedad. Por ende, más proteína no va a significar mejor y tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto, cuando leemos las etiquetas de los productos, porque como les voy a mencionar en pocas diapositivas, la etiqueta de los productos para mascotas es un documento legal, no nos va a reflejar como tal la calidad de ese alimento. Ahora, brincando a otro aspecto muy importante, no sé si recuerdan, diapositivas atrás, casi que la segunda o tercera, yo les mencionaba que muchos propietarios a la fecha han migrado de una alimentación convencional, de una dieta seca o una dieta húmeda, a alimentos que son no convencionales o que se denominan como naturales, como las dietas crudas. ¿Por qué estos propietarios han migrado a este tipo de nutrición? Porque normalmente cuando hablamos de dietas crudas o cuando hablamos de dietas naturales, los propietarios las perciben como que son una opción más saludable para las mascotas, incluso indican que mejoran la calidad de las heces de sus mascotas. Yo escucho mucho y también está en la literatura en las diferentes encuestas que se han realizado con los propietarios de mascotas, que los propietarios consideran que este es un tipo de alimentación mucho más adecuada según las características de sus antepasados o sus ancestros, porque obvio, un chihuahua se sigue pareciendo 100% a un lobo gris. Y otra de las razones es que los propietarios suelen manifestar que las dietas naturales son mucho más seguras. O sea, aquí entra el término de inocuidad, que la inocuidad es la garantía que un alimento no le va a ocasionar daño al consumidor, en este caso a los perros y a los gatos. Y como nosotros en nuestro laboratorio, que ya les voy a presentar en cuál laboratorio trabajo yo, trabajamos mucho en inocuidad de los alimentos para mascotas, yo me voy a enfocar o voy a hablar un poco de el tema de inocuidad de los alimentos en todo sentido. Para contarles un poco, años atrás nosotros empezamos a hacer estudios, empezamos a analizar tanto muestras de alimentos extruidos, alimentos secos, como muestras de alimentos no convencionales, dietas crudas. Lo que hicimos para ese momento, que lo iniciamos por ahí del 2020, fue que analizamos 42 muestras de alimentos crudos y 33 muestras de las muestras fecales de las mascotas que estaban siendo alimentadas con este alimento y al mismo tiempo
Analizamos 24 muestras de alimento extruido y 22 muestras de las muestras fecales de las mascotas que estaban siendo alimentadas con este alimento. ¿Para qué las estábamos analizando? Estábamos tratando de identificar si alguno de estos alimentos y también las muestras fecales daban positivas a diferentes microorganismos, microorganismos patógenos, que incluso son microorganismos zoonóticos, que una zoonosis es una enfermedad naturalmente transmitida de los animales a las personas. ¿Qué fue lo que nosotros identificamos en este estudio? Como podemos ver acá, a partir de las muestras de alimento crudo, 15 de 42 muestras dieron positivas a algún tipo de patógeno zoonótico y 11 de 33 muestras de heces de las mascotas alimentadas con dietas crudas dieron positivas a algún patógeno zoonótico. Pero en el caso de las muestras, tanto de alimento extruido como de las muestras fecales de las mascotas alimentadas con este alimento, no obtuvimos ningún resultado positivo. ¿Cuáles fueron los principales resultados positivos? Salmonela, Campylobacter jejuni y Listeria monocytogenes, que nosotros sabemos, y sobre todo los que trabajan en el área de la salud, que son microorganismos zoonóticos que pueden ocasionar, de hecho, ocasionan muchas hospitalizaciones al año a nivel mundial e incluso, y particularmente en el caso de Listeria monocytogenes, puede ocasionar la muerte de las personas. Y por supuesto, también estos microorganismos podrían afectar a nuestras mascotas. Por acá les dejo el código QR del estudio por si alguien lo quisiera leer. Entonces, a partir de lo anterior, ¿qué consejos les podría ayudar a ustedes a la hora de que ustedes seleccionen el alimento para sus mascotas? Parte de los consejos que yo les puedo dar es que primero, es súper importante que ustedes seleccionen el alimento de acuerdo a las características individuales de las mascotas y para eso, por supuesto, el médico veterinario les puede orientar muchísimo para hacer una correcta selección. ¿Por qué? Porque como les mencionaba en el caso de la proteína, el tipo de alimento va a depender no solo de la edad de la mascota y del estado fisiológico, sino del nivel de actividad y del estado de salud. Entonces, en el mercado hay muchísimos alimentos, pero tenemos que tener claro cuál es el adecuado de acuerdo a las características que presenta mi mascota, mi perrito o en todo caso mi gatito. Otro aspecto importante es que deberíamos considerar adaptar la alimentación de nuestras mascotas según sus necesidades. ¿Se acuerdan que cuando les conté cuáles eran los principales tipos de alimentos que utilizaban los propietarios de gato manifestaron utilizar mucho dietas húmedas? Y justamente el uso de dietas húmedas en los felinos es muy importante. Los felinos se benefician muchísimo del consumo de alimentos húmedos, porque con todos los propietarios de gatos sabemos que un gato sigue siendo un tigrito chiquitito. Y de hecho los gatos son descendientes del Felis silvestris libica, que es el gato del desierto. Los gatos, además de que son muy malos para hidratarse, suelen concentrar mucho su orina. Entonces, el problema de que concentren mucho la orina es que esta sobresaturación urinaria puede llevar a que tengan problemas en los riñones, que presenten enfermedad renal o incluso que inicien con alteraciones del tracto urinario como cálculos. Y es por esto que utilizar dieta húmeda para alimentación exclusiva del felino o incluso lo que se llama mixed feeding o alimentación mixta entre alimento seco y alimento húmedo es particularmente importante para los felinos. Otro consejo es que si ustedes optan, en el caso de que ustedes decidan o consideren que es de utilidad una dieta casera, por favor cocinada para sus mascotas, es muy importante que la persona que formula esta dieta casera realmente sea capaz de balancear correctamente la dieta. ¿Por qué? Porque en nutrición de pequeños animales, lo que son perros y gatos, sucede mucho que la formulación de estas dietas caseras están desbalanceadas. Y el problema es que las manifestaciones clínicas se pueden ver hasta años después de que esta dieta esté desbalanceada. Y muchas de estas alteraciones el propietario no las ve, pasan desapercibidas y solo se pueden diagnosticar o con exámenes muy específicos para la mascota o algunas otras alteraciones si son, pues obviamente claramente observables, pero son menos frecuentes. Y yo estoy segura que ninguno de ustedes le gustaría que a sus pacientes o a sus mascotas, yo digo pacientes porque soy veterinaria, le suceda lo que le pasó a Polar. Polar es el ejemplo de perrito que tuvo una alimentación súper desbalanceada desde que era chiquitito, es un caso de Costa Rica,
Y pues obviamente estos desbalances nutricionales llevaron a que Polar tuviera una deformidad en sus patitas. Y obviamente nosotros, como propietarios que amamos a nuestras mascotas, jamás querríamos que nuestras mascotas padezcan de una alteración como la que sufrió Polar. Además de lo anterior, un punto importante es que debemos evitar confundir atributos que son principalmente de marketing con calidad. Por ejemplo, cuando ustedes leen en un empaque natural, orgánico, carne como el primer ingrediente o incluso ahora escuchamos mucho human grade o grado humano, en realidad no estoy diciendo que esté mal que esté en el producto, pero no podemos confundirlo con que alguno de estos atributos se relacione con la calidad de este producto. Otro aspecto es que leer la etiqueta del producto está súper bien, pero como les mencioné anteriormente, tenemos que comprender las limitaciones, entender que la etiqueta es un documento legal y también entender claramente que la etiqueta no nos va a indicar lo que está específicamente dentro del alimento. Y para eso, como les decía, pues obviamente la confianza que nos transmite el fabricante de estos alimentos es crucial. Y por supuesto los controles de calidad y la seriedad que tenga este fabricante para producir los alimentos de las mascotas. Y por supuesto, viniendo de una investigadora del INTA, siempre preguntémonos si una moda o una tendencia nutricional realmente va a aportar un beneficio a mi mascota. Si no, y pues por supuesto buscar evidencia científica al respecto. Ahora, para ir finalizando, quiero contarles un poco cómo apoya el INTA a nuestras mascotas. El INTA cuenta con diferentes servicios para apoyar la salud de nuestras mascotas, que incluyen, entre muchos, y de hecho por aquí les dejo el código QR si alguien quiere indagar un poco más en los servicios de asistencia técnica, el análisis de la composición nutricional de los alimentos, que es súper importante porque corrobora que justamente el balance de ese alimento sea el correcto para ser consumido por las mascotas. Entre los servicios que ofrece el INTA también están las auditorías de plantas y procesos, asesorías técnicas, análisis microbiológicos y análisis de contaminantes químicos y por supuesto la certificación de los alimentos, que en este código QR, como les mencionaba, hay muchos más detalles de cómo optar por esta certificación de alimentos para mascotas. Y por supuesto, no puedo dejar pasar el trabajo que nosotros realizamos en el Laboratorio de Microbiología y Probióticos, que es donde yo trabajo, donde incluimos desde hace varios años líneas de investigación sobre inocuidad de alimentos para mascotas. Actualmente también estamos trabajando en el estudio de cómo los diferentes tipos de dietas influyen en la microbiota intestinal de las mascotas. Incluso trabajamos con ciertos compuestos funcionales que también pueden modular la microbiota intestinal de las mascotas e incluso pueden tener diferentes propiedades antimicrobianas. Y pronto, posiblemente para el siguiente año, estaremos contando con un curso de postítulo relacionado con inocuidad y calidad de alimentos para mascotas. Entonces, en el INTA trabajamos para que los alimentos que consumen nuestras mascotas sean seguros, sean inocuos. Y trabajamos para que estos alimentos sean seguros no solo para las mascotas, sino también para ustedes, sus propietarios. ¿Y por qué? ¿Por qué para los propietarios? Porque desde el INTA trabajamos bajo el enfoque de una sola salud. Y este enfoque incluye o lo que integra es que tanto la salud humana como la salud animal y la salud ambiental están completamente interconectadas. Y por ende, cuando cuidamos su alimentación, cuidamos también a quienes comparten su vida. Entonces, a partir de esto, a partir de ahora, ¿de qué manera o qué considerarán importante a la hora de seleccionar un alimento para sus mascotas? Antes de finalizar, quiero agradecerle a las chicas de asistencia técnica por organizar este webinar y tal vez futuros webinars que, como les mencionaba, en algún momento me quedo corta con tantos temas que me gustaría hablar sobre este tema. Y por supuesto a todos los que se conectaron, muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta o incluso me quiere contactar después, por aquí les dejo mi LinkedIn. Muchas gracias. Excelente, Doina. Tremendo tema y muy interesante. Muchos de los que estamos acá yo creo que somos tutores o en el fondo tomamos esta decisión de compra para nuestros integrantes importantes de la familia, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta que nos quieran dejar en el chat. Bueno, muchas gracias. Excelente charla, Doina. Vamos a parar la grabación por si... ay. Perfecto. Sí, si alguien tiene